Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paul Delfín y soy el director de Mal Teatro. Mal Teatro es una obra contemporánea escrita por Ángel Moreno. Es un viaje introspectivo a través de la mente de tres artistas que se dedican al teatro y que luchan con las inseguridades de su profesión y también se hacen preguntas fundamentales sobre el propósito del arte. Cuando Ángel me dio el borrador de esta obra, supe que quería dirigirla porque pienso que es un texto que captura de manera muy honesta lo que pensamos como artistas que se dedican al teatro y que no muchas veces nos atrevemos a confesarle a otras personas. Siento que a veces como teatristas nos enfrentamos a una realidad muy compleja. Necesitamos encontrar el equilibrio entre nuestra pasión y ganarnos la vida. Esto es algo que nos pasa mucho a los artistas, no podemos vivir al 100% del arte, tenemos que buscar otros trabajos de oficina o trabajos de tiempo completo para poder vivir y al mismo tiempo poder seguir haciendo lo que más amamos. La obra también plantea una pregunta muy importante. ¿Por qué los artistas hacemos lo que hacemos? Siento que llega un momento en la vida de cada artista en el que nos hacemos esta pregunta. Y la respuesta no siempre es clara, pero yo creo que ahí reside lo maravilloso del teatro, que nosotros podemos sanar a través de las historias que contamos y con ello las personas también pueden sentirse identificadas con nosotros. Algo que me gusta mucho de este texto es que plantea un contraste entre el rol del director y los actores. En esta obra tenemos el personaje del director y tenemos al personaje del actor y la actriz. Vemos un choque de generaciones muy fuerte en el que el director es uno de esos directores de antaño que creían que a través de la humillación podían hacer que los actores tuvieran un mejor performance, y tenemos por otro lado al actor y a la actriz que representan una nueva generación de artistas que saben que la salud mental y una buena relación interpersonal es muchísimo más importante en el arte. Actualmente creo que los artistas nos hemos vuelto más respetuosos con las formas de trabajar, pues nosotros como artistas trabajamos con nuestras emociones. Entonces no es sencillo trabajar con ellas todos los días y estarlas manipulando, a diferencia de otro tipo de trabajos. Trabajar con estos actores, con Madeleine Méndez, André Delfín y José Ángel Moreno, fue un proceso muy enriquecedor porque me recordaron que el teatro es para todos aquellos que se quieran expresar. Ellos estuvieron siempre dispuestos a escucharme, a seguir mi visión y juntos creamos esta obra contemporánea que tiene matices muy diferentes en cada momento y también situaciones no tan comunes para la audiencia. En esta obra, además de que vemos la relación entre estos personajes, también escuchamos lo que cada artista piensa del otro y también su punto de vista sobre el arte y sobre el quehacer teatral. Espero que la audiencia con esta obra tome conciencia acerca de lo que nosotros como artistas sentimos al estar haciendo nuestro trabajo y también lo que sentimos cuando no estamos seguros de si va a salir bien y sobre qué tan difícil es llevar una carrera artística. Precisamente hicimos esta obra como una lectura dramatizada para enfocarnos un poco más en las intenciones de cada personaje, para entender bien la relación que tenían entre ellos y con el objetivo de que Ángel en el futuro pueda ser una puesta en escena mucho más grande y que explote aún más el discurso que esta obra tiene. Para mí como director es muy importante hablar de este tipo de temas porque pienso que la audiencia también necesita entender cómo nosotros tenemos nuestros procesos artísticos y cómo no siempre es tan fácil expresarnos frente al escenario. Esta obra es muy honesta y cruda sobre lo que los artistas pensamos y en mi caso como director pienso que es importante compartir un poco de ello con la audiencia.